Soy un convencido de que las enseñanzas y las advertencias de Cristo conservan un valor también para nuestro tiempo. Por ejemplo, el Evangelio de hoy nos habla de una advertencia que Cristo les hizo a sus apóstoles. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué la palabra levadura es clave? Porque la levadura afecta a toda la masa del pan y porque la levadura agranda las cosas hasta cierto punto creando una especie de apariencia. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de probar pan con levadura, que es tal vez el que más se consume, y pan sin levadura. Pan ácimo, pan árabe, bueno, se le llama de muchas maneras, pan sin levadura. Y una cosa que le llama a uno la atención es como el pan con levadura es un pan que está como inflado, y pues de eso se trata finalmente, de aumentar el tamaño. Las burbujas que crea la levadura en el proceso de fermentación pues hacen que la masa aumente su tamaño. Pero no es que haya más masa, sino que simplemente aumenta el tamaño. Bueno, teniendo eso claro, a mí me parece muy interesante la expresión que utiliza Cristo, porque nos está hablando de levadura, es decir, de algo que es contagioso y de algo que crea una especie de apariencia. Esas son las dos ideas, atención. Levadura significa algo que es contagioso y algo que crea apariencia. Y dice, cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Entonces tenemos que preguntarnos si se trataba de una clase o de dos clases de levadura. Y yo me inclino a pensar que eran dos clases de levadura. Es decir, que es contagioso el estilo, el comportamiento de los fariseos, y es contagioso el estilo y el comportamiento de Herodes. Ambos son contagiosos, pero de una manera distinta, de una manera diversa. El comportamiento de los fariseos es contagioso porque es como querer quedar bien. De hecho, si uno de los elementos de la levadura es precisamente eso de aparentar, pues los maestros en aquello de aparentar eran los fariseos. Tanto que Cristo muchas veces dice que son unos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que la gente pisa y no se da cuenta de lo que hay realmente adentro. Es decir, que la levadura de los fariseos es fundamentalmente aquella hipocresía contagiosa que hace que muchos entremos en el juego de las apariencias. Y un discípulo no puede caer en eso. Un verdadero discípulo de Cristo. Yo me acuerdo cuando empezaba a tomar cada vez más fuerza esto de las redes sociales, me acuerdo que el Papa Benedicto, en aquel tiempo en pleno ejercicio de su ministerio petrino, el Papa Benedicto nos advertía y decía que el principal deber cuando se hace presencia en las redes sociales es ser verdadero, no ser una apariencia. Y yo creo que eso es muy importante, muy, muy importante. Bueno, ¿y la levadura de Herodes en qué consiste? Partamos de la base de que Herodes era un impostor. Herodes no era ni podía ser rey legítimo, porque estaba bien claro, concretamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, estaba perfectamente claro que el que tenía que ser rey era un descendiente de David, y no había manera de decir que Herodes era descendiente de David, o sea que el hombre era un falso. Eso estaba completamente claro. Pero la parte interesante aquí es que este hombre falso lograba mantenerse en el poder. ¿Qué hacía Herodes para mantenerse en el poder? Pues era una mezcla de lo que a veces llamamos zanahoria y garrote. Es decir, tratar con cierto estilo de soborno, dando privilegios, tratando como gente importante a algunas de las autoridades de aquel tiempo. Esa era la parte de la zanahoria, es decir, el darle gusto a la gente. Recuerda, por ejemplo, que en algún momento Herodes, en su cumpleaños,
invitó a los principales dignatarios judíos, les hacía sentir gente importante, les acariciaba el ego, pero sabemos por otras fuentes que era un hombre espantosamente cruel, y ahí entraba la parte del garrote. Es decir, el tipo era un falso, el tipo era un impostor, pero sabía mantenerse en un régimen que es al mismo tiempo de aplauso, de adulación, creo que sería una palabra apropiada y debemos encontrar una palabra mejor, es decir, de soborno, pero amenaza. ¿Y cuántas cosas en nuestro mundo siguen moviéndose así? Con una mezcla de privilegios, tal vez es la mejor palabra, privilegios y amenazas. Eso se ha convertido prácticamente en la norma, no solamente en el gobierno civil, sino en el manejo de las empresas. Privilegios, que significa premios, ascensos, bonos, y amenazas. Si te vas a ir, acuérdate que hay una fila de gente que está lista para tomar tu puesto. Privilegios y amenazas. Y eso se ha vuelto tan contagioso que nos damos cuenta que en nuestro tiempo funciona así. Entonces, cuidarse de la levadura de los fariseos es cuidarse de esa fiesta de apariencias, de ese bazar de apariencias que muchas veces se vuelve tan contagioso. Y cuidarse de la levadura de Herodes significa cuidado con aquello de entrar en ese régimen falso de privilegios y amenazas. Por eso te digo, las enseñanzas de Cristo tienen un valor permanente.